Veamos. La individualidad como núcleo duro de la autoestima. Uno piensa que la autoestima es el núcleo duro de lo que es uno, el núcleo duro del fortalecimiento. ¿Sí? La autoestima es quererme a mí mismo, es que el yo empiece a desarrollar amor propio. Entonces esa es la parte fuerte. Pero es que detrás de la autoestima, en el yo mismo, inclusive podría decir yo como en la estructura del yo, está la individualidad, que tiene que ver con tu personalidad, con aquellos elementos que te hacen singulares, que te hacen singular y te diferencian de otras personas, que te hacen único o única, por tu historia personal, por tu historia genética, por la parte familiar, por tus experiencias vitales. Eh, no podemos vivir las mismas cosas, cada uno tiene una experiencia que es irrepetible. Quiero empezar con esta frase de Nietzsche. Nietzsche, que es uno de los filósofos que a mí más me gustan, ¿no? Aunque hay otros que me gustan también, ¿no? Me gusta Foucault, me gusta Pierre Hadot, Michael Onfray, me gusta Comte Sponville, yendo hacia los clásicos, me gusta Wittgenstein, bueno, me gustan muchos, y sobre todo los antiguos. Nietzsche dice esto: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentas, a menudo estarás solo, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Siempre tendemos a hacer lo que esperan de nosotros, porque nos han educado con la idea de que los demás son más importantes que uno. Y que si tú no aceptas esto, eres un egoísta. Eso no es egoísmo. Egoísmo tiene que ver con que tú me importes un carajo. Pero yo puedo tener autointerés, preocuparme por mí, autoconservación, contemplarme, quererme y quererte. ¿Sí? Yo puedo hacer las dos cosas. Entonces, preocuparse por los otros, se nos ha dicho, me disculpan si toso, se nos ha dicho que son más importantes que uno y por lo tanto hay que dar más que recibir. Y yo he entendido con la vida que uno es tan importante como los otros, no es más importante. Que no hay una carta universal de los derechos humanos de primer nivel y de segundo nivel. Cuando yo tomo la vida mía o cuando tú la tomas en tus manos, cuando empiezas a desarrollar ese autogobierno, esa gobernanza personal, esa dirección, la autodirección, yo dirijo mi conducta, yo estoy aquí, esta es mi esencia, estos son los principios por los cuales no voy a negociar. Estás metiéndote en tu individualidad. Porque si no tienes individualidad, estás desparramado en la multitud. Si no tienes individualidad, estás simplemente eh, o desapareciste en un conjunto indiferenciado en la multitud, ¿sí? Entonces pasaste a ser como una especie de robot. Yo me hago cargo de mí mismo, tú te haces cargo de ti misma o de ti mismo, y es porque tienes ese poder, ¿no? Entonces aquí quiero comentarles 6 puntos que tienen que ver precisamente con la idea de la individualidad, directa o indirectamente. Y después voy a hacer unas 10 reflexiones sobre este tema. Pero estos 6 puntos me parecen muy importantes. Yo digo que una persona está manejando bien su individualidad cuando
eh, no se identifica con otras cosas. ¿Sí? Cuando no se identifica con otras cosas. Identificarse con otras cosas en este sentido, en el sentido de que expando mi yo, ¿sí? Expando mi yo, entonces yo me identifico con tal marca, yo me identifico con tal autor, me identifico es que comparto contigo mi identidad. Entonces, mi yo y este autor somos uno. Si insultas al autor, me insultas a mí. Es como si la identificación te llevara a una secta donde tú desapareces como individuo y entras a ese conjunto que te absorbe y genera apego, genera adicción. No hablo del mí. El mí, el mí a mí no me gusta. El mí es la posesión. El yo es la estructura autorreferencial donde vos organizás la información respecto a tus experiencias básicas. Entonces, identificarse con algún objeto o alguna persona es fusionarse con ese objeto o con esa persona de tal manera que compartes tu yo, te partís. ¿Sí? Por eso hay una diferencia importante y es la que tienes que tener en cuenta entre participar y pertenecer. ¿Mm? Yo participo de un club de póker. Entonces voy a jugar póker. Hay unas reglas que yo las acato y si no quiero me voy. Eh, y tenemos unas metas en común. Estamos juntos en esto, pero no estamos fusionados. Pertenecer es distinto a participar. Por eso todos los trabajos de psicología social muestran que la presión de grupo ocurre cuando una persona siente que pertenece a determinadas cosas. Si yo digo que pertenezco a mi equipo de fútbol, pertenezco al Boca Juniors, entonces si atacan al Boca Juniors, me atacan a mí. Entonces yo extiendo mi yo y empiezo a compartir mi yo. ¿Sí? Entonces yo me siento identificado con tal automóvil, yo me siento identificado con la casa. Entonces si llegan a mi casa y dicen, qué linda casa tienes, yo digo, gracias. Pero un otro yo de pronto me dice al oído, pelotudo, ¿qué estás dando las gracias? Si no te están diciendo a vos, le están diciendo a la casa. Deberías decir casa, di gracias, sé educada. Qué lindo carro que tienes, qué lindo pelo. Entonces tengo un pelo hermoso. Yo no, pero la gente tiene un pelo hermoso. Ay, cómo se identifican con el pelo y lo mueven y tal cosa, hombre o mujer. Lo mueven y se acomodan. Me identifico con mi pelo, como Sansón. El día que me corten el pelo, pues ya perdí parte de mi yo. Es que tu yo no se materializa en ningún objeto ni en ninguna persona. La individualidad está entonces en no identificarse, en el sentido que tu identidad no la vas a compartir con nada ni con nadie. Vas a participar de un conjunto donde hay otras identidades. ¿Sí? Entonces, participo de esta relación contigo, pero yo soy yo y vos sos vos. Somos dos egos o dos yo que se atan con ternura. Pues sí, bueno, está bien. Eso es lo que decía Rilke. Perfecto. Entonces, salvar la identidad, perdón, salvar la individualidad y que sea el núcleo de la autoestima significa no identificarse de tal manera que yo tenga que repartir el yo o tenga que extenderlo para que me lo alaben o me lo aplasten. Cualquiera de las dos cosas es mala. Si me aplauden y creo que valgo más, porque estoy identificado con este público culto o estoy identificado con los aplausos, con la fama, con el poder, con el prestigio, pues soy altamente vulnerable. Porque cuando empieza a tambalear el poder, el prestigio, la posición, mi yo empieza a tambalear, mi identidad empieza a tambalear. Autoestima implica identidad y defenderla. Segundo punto,
algo que quizás no lo van a ver claro al principio, pues sí, bueno, sí, lo van a ver, pero uno no suele relacionarlo y está relacionado. Y es la palabra indignación. La, la ira es una emoción básica, primaria. En la próxima conferencia hablaré sobre las emociones básicas. La indignación es ira, pero es una ira humana. ¿Por qué? Porque los animales no sienten indignación. Sobre todo si tenemos en cuenta qué significa. Significa la ira ante la injusticia. ¿Sí? Entonces, la palabra justicia, injusticia implica un sistema de valores y el sistema de valores implica una complejidad cognitiva que la tenemos los humanos. ¿Cierto? Entonces no vas a ver un hipopótamo indignado ni una vaca indignada, sino con rabia, quizás, con ira. Pero cuando digo que la indignación te acerca a la individualidad, es porque alguien ha sido injusto, o así lo consideras vos, con tu dignidad personal. Indignación. La dignidad mía, la que me considera a mí un sujeto, no un objeto, la dignidad entendida entonces como alguien que tiene algo importante que decir y que vale la pena escuchar, la dignidad como los derechos, eh, se ve alterada cuando alguien intenta violarla. Entonces me indigno. Hay gente que no se indigna por nada. Hay gente que es muy insegura. Entonces, voy a poner un ejemplo. Es decir, un buen amigo tuyo te estafa. Se me acaba de ocurrir. Un buen amigo tuyo te estafa y te saca un montón de plata que tú tenías ahorrada. Entonces, cuando tú le preguntas a la persona cómo te sientes, la persona, si es una persona dependiente, un poco tímida, un poco insegura, te va a decir triste. O puede agregar un montón de calificativos. Decepcionado. Yo que creía en esa amistad, ¿no? ¿Cómo me hizo una cosa así? Me duele mucho. Pero quizás deberías ensayar decir ahí, ¿cómo te sientes? Indignado. Es decir, siento rabia. Claro. La ira genera autoafirmación, siempre y cuando no violes los derechos de nadie, ¿no es cierto? La ira no es violencia, la ira es una emoción, la violencia es la conducta que surge de la ira o de cualquier otra cosa como una filosofía de vida, ¿no? Es violar los derechos de los otros. Un dictador puede que ejerza violencia contra su pueblo, pero esa violencia no tiene por qué estar mediada por la ira. Puede estar mediada por un delirio de grandeza. Puede estar mediado por una ideología. Es más fácil que un dictador, como por ejemplo en el caso de Hitler, Hitler, yo no, bueno, puede ser que haya sentido rabia por los judíos, pero yo creo que sentía más asco, que es peor. Eh, los seres humanos tenemos dignidad y eso implica que esa dignidad hay que respetarla, porque no somos un medio, no tenemos un valor de uso, no nos pueden utilizar, tenemos un valor de existencia, somos un fin, como decía Kant, de nosotros mismos. Pero entonces, aquí yo me pregunto, frente a la indignación, ¿por qué vemos tan mal la indignación? Si tu marido te mete los cuernos y descubrís que tiene un amante hace 3 años, te pones a llorar, estás triste y todo esto, está bien, yo entiendo, pero cuando busco la indignación en ti no está. Violaron el derecho a la información, te mintió, te engañó. Deberías estar un poco rabioso, pero no cualquier rabia, la indignación, la ira ante la injusticia, ante algo que engañe tus principios. Entonces, cuando hablo de individualidad, hablo de no identificarse, o sea, de participar y no pertenecer, y hablo también de permitirse
la indignación. Tenemos por las modas, ¿no? Por las modas, hay tantas modas hoy día, ¿no? De tantas cosas. Pero si está de moda peace, love, ¿no? Yo no puedo sentir ira. Está mal visto, está reprimida. Entonces hagan conmigo lo que quieran, ¿no? Y ahí es donde entra, y eso es para otro tema después, la positividad tóxica, ¿no? Esa gente que viva con una sonrisa de bella indiferencia frente a la vida y tapan el sol con el dedo porque le tienen pánico a lo negativo, le tienen pánico al sufrimiento. Entonces todo lo quieren ver bello, la vida es bella. Depende, querido, te puedo traer millones de personas que creen que la vida es una porquería. Y depende. Que los seres humanos son maravillosos, depende. Depende. Eh, entonces hay cosas buenas y malas. Tú aceptas la vida como esto, con todo o sin nada. Entonces tienes que aceptarla con la ira. La ira está metida ahí. Otro punto importante que reafirma la individualidad y por lo tanto la estructura básica sobre la cual se va a levantar la autoestima tiene que ver con la veneración. La individualidad no puede coexistir con la veneración a otra persona o alguna cosa. Porque cuando yo venero, me someto, es decir, rindo pleitesía, me arrodillo, me inclino. Eh, no es respeto, es ver en la otra parte algo de divinidad, ¿no? O algo tan especial que, que merece que yo me incline en todo sentido como persona. Entonces, cuando tú veneras a alguien, al rendirle pleitesía, vas a empezar a considerar a ese alguien como un maestro, como una maestra trascendental, o digámoslo mejor así, como algo sagrado, ¿no? Y un objeto igual. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa después de eso? Pues si tú veneras y sientes, insisto, veneración, vas a terminar imitando a esa persona. Vas a querer ser igual a esa persona. Y vas a terminar siendo una burda copia de esa persona. Porque la veneración lo que hace es cegar, te vuelves ciego en cuanto a lo personal. Te embelezas, idealizas. Y si imitas, vas a terminar siendo una copia. Una copia con seguridad desdibujada, una mala copia del original. Porque estás imitando, estás plagiando. Pero si cambio la palabra veneración por respeto, en el sentido de que alguien pues merece ser considerado como alguien referente o estimarlo, tenerlo en alta estima, alguien al cual uno, no quiero decir no respeta, pero sí, al cual uno no le rinde nada, simplemente le da consideración, lo consideras. ¿Sí? Entonces, si tú respetas, lo vas a imitar, porque el respeto no lleva a la ceguera, el respeto lleva al reconocimiento de que esa persona tiene valores especiales que vale la pena admirar. Entonces, ese respeto no te va a llevar a copiar. Lo que hace el respeto es inspirarte. La veneración genera imitación.
El respeto genera inspiración. Inspiración. Tú me inspiras. Es decir, al escucharte, al estar contigo, al convivir contigo, lo que ustedes quieran, yo me inspiro y puedo empezar una actividad creativa, novedosa a partir de mí. Saco cosas mías que no las había visto y ahora las veo. Entonces, mientras uno te lleva a copiar, el otro te lleva a crear. Y si pudiéramos definir un aspecto importante de la vida, del crecimiento de la vida, del movimiento de la vida, es la creatividad, la creación. Entonces, defender la individualidad es respetar, pero no venerar. Yo no venero a ningún ser humano. Y no es porque yo sea especial, ¿no? Porque no me nace. Me parece más fácil venerar un símbolo, pero tampoco siento eso. Pero respeto a mucha gente, ¿no? Respeto a mucha gente. Y respeto muchas cosas. Cuando yo siento respeto por alguien, es que yo voy a entender qué es lo que está diciendo esa persona, lo que está haciendo, va a afectarme de manera fundamental. Como le decían los alumnos a Sócrates, ¿no? Algunos alumnos le decían, maestro, cuando tú hablas yo aprendo mucho, pero a veces aprendo más cuando no hablas, cuando estoy sentado a tu lado, cuando comparto ese espacio. Y en ese silencio aprendo. Pero es respeto. Esas personas que ustedes respetan son íntegras, tienen coherencia, piensan, sienten, actúan por un mismo lado, de manera constante y sistemática. Encontrar una persona así no es fácil. Pero esa es la definición o el concepto categórico y total. Pero uno puede respetar muchas cosas de las personas. Entonces, ese es el otro punto. Tu individualidad se desarrolla y permite una buena autoestima cuando tú te inspiras en la gente y no las imitas. La imitación sirve como un sistema de aprendizaje solamente, como un sistema de aprendizaje, solamente cuando son chiquitos, para aprender. ¿Sí? Alguien suena y suena, pero bueno. Cuarto punto. La individualidad se desarrolla, se estructura mejor, llega a un feliz término, o bueno, o está en un proceso permanente de manera adecuada, cuando tú exploras la vida. Porque como individuo tienes en tu bagaje una conducta que es innata, que es la exploración. Los niños exploran porque, sobre todo a los 2 años, empieza un detachment donde llevan a explorar, porque ahí mielinizan todos los sistemas y empieza el aprendizaje a funcionar mejor. Si no tenés conducta de exploración, es que estás atrofiado o atrofiada. La exploración tiene 3 tipos de emociones, también no aprendidas, enganchadas unas con otras, que hacen que tú explores. Una es la curiosidad, ¿sí? La cara es así, ¿qué hay ahí? Quiero saber. O simplemente mirar algo y llama tu atención, porque se sale de tus esquemas o porque hay un vacío informacional ahí. Bueno, la segunda emoción es el asombro. Es que cuando yo me aproximo a determinadas cosas, ocurre algo que no está en mis paradigmas, en mi historia, y ese asombro, porque yo no esperaba eso, tiene una función muy importante y es que bloquea todo el software, porque el asombro puede ser peligroso. Entonces, filogenéticamente, el asombro es el bloqueo del software
para ver bien de qué se trata esto. Pero también uno podría ver, quizás no tan filogenéticamente, pero, o quizás, porque no sabemos tanto, el asombro también como una manera de bloquear el sistema para después descubrir algo extraordinario y ya sí me suelto con la tercera emoción, que es el interés, que ya es profundizar. Tu individualidad debe tener durante toda tu vida estas tres emociones funcionando para que te lleven a explorar. La gente que dice yo ya lo conozco todo, yo ya vi todo, que pierde la capacidad de asombro, que no curiosea, que ve algo ahí y se queda mirándolo por fuera, pero no mete el dedo en la llaga, o que simplemente nada le genera interés, y no es porque esté deprimido, quizás es porque la tiene atrofiada o porque también es perezoso o perezosa, ¿no? Explorar es sentirte un antropólogo de tu vida, de tu propia existencia, es estar ahí metido o metida hasta la quinta esencia de lo que es pasar por esta experiencia de, de estar o mantenernos vivos. Quinto punto, que tiene que ver con la individualidad. Te identificas con tu yo, no con otras cosas, generas indignación porque tienes derechos, no tiendes a venerar, tiendes a respetar porque te inspiras en vez de imitar, exploras el mundo. Todo esto fortalece tu individualidad, no el individualismo, sino la individuación, que es un término que se usa en psicología y que acuñó Maslow, que tiene que ver con el desarrollo de la propia individualidad. El quinto punto es la rebeldía. Yo he estado en programas de televisión o de radio donde me dicen, eh, no usemos tanto la palabra desobediencia o rebeldía, ¿sí? Eh, no utilicemos tanto la palabra criticar el poder, cualquiera sea, ¿no? El poder político, sinceramente. El poder de alguien que está en mi vida y me jode, no me deja estar en paz. La rebeldía es una palabra bellísima. Y una persona que no tenga esa capacidad de rebelarse es una persona que se vuelve motivo de explotación de los explotadores o motivo de escarnio por parte de esta gente odiadora especializada, ¿no? Como pasa en Internet. Una persona que no tenga rebeldía es una persona que va a acatar todas las normas sin dar su punto de vista porque es lo que hacen todos los otros. Entonces hay una rebeldía buena y una rebeldía mala. Un rebelde sin causa es un loco. Un rebelde con causa hay que escucharlo. A ver qué le pasa, a ver qué quiere. La palabra rebeldía en su acepción es básicamente eh, ofrecer resistencia a algo que te lastime. La mujer que está con un hombre maltratante, ¿qué hace? Si se ve identificado con el marido, si tiene limitada la capacidad de indignación, si lo venera, si ha bloqueado cualquier cosa de explorar el mundo porque gira alrededor de él, ¿y qué pasa cuando el hombre la maltrata? Pues debería rebelarse, ¿sí? Debería criticar. La crítica es buena cuando está fundamentada, ¿no? Y cuando, cuando tiene grados de veracidad y está bien intencionada. Una vez estaba en un programa de radio y una persona que trabajaba ahí en la radio, un señor, que criticaba la autoayuda, pues si está bien, con toda razón, pues hay dos tipos de autoayuda, ¿no? Hay una autoayuda científica, que la practican muchos psicólogos en el mundo, y que se mueven en el área académica y también en la divulgación. Y hay una autoayuda que es un desastre, pero este señor odiaba la autoayuda y por lo tanto
a mí, ¿no? Supongo, porque si no, no hubiese dicho las cosas que decía. Pero bueno, eso no me interesa. Lo que me interesa es cómo la ignorancia se puede volver un factor en que ustedes deben revelarse. ¿Usted cómo puede escribir un libro sobre los problemas que tienen las personas si usted no conoce el caso? Pues yo ahí me pareció tan estúpida la pregunta que igual generé oposición, ¿no? Pero realmente, realmente, la... entonces no podría haber prevención en la odontología, no podría haber prevención en la cardiología, porque yo no conozco los casos, pero sí puedo escribir un libro sobre diciendo, hagan todo esto, que esto le va a disminuir la probabilidad de que ustedes tengan cardiología. Hagan todas estas cosas, que esto disminuye la probabilidad futura que tengan una depresión. Si hacen estas cosas de autocuidado, pueden mantener sus dientes sanos. En su mente pensaba que una persona agarra un libro y dice, yo tengo tal problema. A ver, ¿dónde está tal problema aquí? No. Si tú tienes un problema determinado, vas a comprar un libro que diga, este es el problema. Si quieres leer el libro, ¿no? Pero entonces, la rebeldía ahí, ¿qué es? Es decir, vea, con todo respeto, bla, 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 bla. No estoy de acuerdo. La rebeldía es esta persona me quiere lastimar. Pues yo no volví al programa. Primero, un acto de dignidad, ¿no? Rebelarse es entonces que tú seas capaz de ofrecer resistencia. Si te maltratan, ofrecer resistencia, es defenderte. Te puede defender físicamente o legalmente sin físicamente o las dos cosas. Bajás y pones un denuncio. Llamas a los magníficos por teléfono, que venga Mario Baracus a ayudarte, no sé, no tengo idea. Pero rebelarse es oponerse a cualquier cosa que te lastima. Si pierdes tu capacidad de rebelarte, entonces la gente aventajada, la gente que le gusta sacarle provecho a los demás, van a encontrar en vos un caldo de cultivo impresionante para sacarte hasta el último elemento de tu savia, como si fueras un árbol. Van a sacarte hasta el último elemento de tu esencia. Te van a aplastar. No puede haber individualidad sin rebeldía. La rebeldía no es que seas rebelde todo el día, ¿no? Como un chiflado, no. Es que hay cosas que no vas a negociar y ahí te tenés que rebelar. Rebelar no implica hacer una revolución violenta, necesariamente. La rebeldía puede ser un estado de disconfort o de mostrar o de dejar sentado mi inconformidad ante determinadas cosas. La individualidad implica cierto grado de, en el buen sentido, de subversión. Subvierto el orden que me está lastimando a mi alrededor. Como individuo tengo el derecho a protestar. No tiene nada que ver con política, o sí, como ustedes lo quieran ver. Pero yo no estoy hablando de política, estoy hablando de que esa individualidad te puede llevar a decir no, no acepto, no quiero, no me da la gana, no puedo. Si te quitan eso, te queda solamente el sí. Sí acepto, sí, pero por dentro siento una rabia terrible porque no fui capaz de decir que no. Y el último punto es que para que haya individualidad tenemos que tener claro de que cada uno tiene un ritmo interior, cada uno tiene una música interior. Y, y uno tiene que, si ve la vida como un baile, como una danza, como dicen en la India,
pues esa danza tiene una música y cada uno baila su propia danza. Y cuando uno se junta con otra persona y bailamos el mismo baile y tenemos un ritmo común, pues somos pareja. O cuando estoy conversando con alguien y eso implica movernos juntos en su acepción, implica que tenemos afinidad. Pero lo que no puedo hacer es desconocer ese tic-toc, tic-toc, ta-ta, tum, 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 chum, chum, esa musiquita que te define a vos. Entonces, la individualidad implica reconocer en vos ese ritmo de existencia y lo podés reconocer cuando empezás a sentirte afín a otra persona. Entonces decís, yo tengo cosas que tiene este, lo voy a observar. Por eso dicen que uno se mire como un espejo en las otras personas. Pues si no has identificado eso, tenés que empezar a escudriñar cuando estás bien con otras personas, cuando hay feeling con otras personas, ¿qué tiene esa persona? Ustedes se han dado cuenta de que cuando uno empieza una conversación con alguien que es afín, esa conversación va girando, ¿sí? Y si no hay veneración, son dos egos que se anudan, repito Rilke, con ternura o con respeto. Pero sí hay como un baile, hay un baile, así lo veo. Yo creo que la existencia tiene música. Hay gente que la encuentra, hay gente que no. Entonces les quiero dar unos puntitos para que tengan claro en qué entiendo yo que se puede hacer para fortalecer la individualidad. El primer punto empieza con tener un contacto con uno mismo. Y eso es orientar los sentidos hacia uno mismo. Es estar por tu casa caminando con una venda en los ojos. Jugar a estar ciego. Jugar a estar mudo, no hablar. Jugar a estar sordo. O eliminarlos todos y estar contigo mismo. Es como, digo en algunos libros, quitarle el volumen a la soledad. ¿Sí? La soledad tiene un volumen, sí. Un volumen negativo puede ser, porque nos mortifica, pero cuando estamos desarrollando nuestros sentidos, si estás bajo la ducha, quédate un rato. Escucha cómo el agua cae sobre tu piel. Si estás probando un bocado de comida, déjalo más tiempo en la boca, saboréalo. Si estás escuchando una música, déjate llevar por la música. Cuando hagas cualquier cosa que intervenga en tus sentidos, recuerda que el universo es sensual, en el sentido de que es sensitivo. No lo desarrollamos. Lo mismo lo propioceptivo, que son la información que te llega de tu cuerpo en movimiento, de tus músculos, o lo interoceptivo, ¿no? Que son los músculos lisos, o sea, la musculatura lisa, que es la interocepción, el colon y otras partes. Acercarte a tu yo, pero acercarte desde la experiencia, no necesariamente desde la razón. No hablo de autoobservación, hablo de acercarte a tus sentidos. También la autoobservación, obviamente, es importante, ¿no? El segundo punto es, hombre, no siempre tienes que hablar con otra persona, también puedes hablar contigo mismo, contigo misma, a solas. Yo les propongo que si están con el celular, ¿sí? Busquen el cosito ese, el icono que es este. Bueno, el icono es este que ven aquí. Es el que tiene todas las rayitas, ¿no? Entonces ustedes lo ponen y sale todas las grabaciones, y entonces ustedes empiezan a mirarlas. Entonces lo que les propongo es que simplemente anden, prendan la grabadora y empiecen a hablar con ustedes mismos.
empiecen a tener un diálogo interior, en voz alta, y después te escuchas. Lo ideal es que después quites la grabación y te empeces a escuchar a medida que vas hablando. ¿Sí? A medida que vas hablando. El tercer elemento es la confianza en uno mismo. Pero yo les quiero proponer que busquen una confianza sin éxito, que no esté el éxito ahí, que la confianza gire más alrededor, no de la meta, sino del intento. ¿Sí? Confiar en uno mismo es sacar callos, es intentar hacer cosas, volver y pararte, volver y arrancar. Eh, Confiar en uno mismo es autoeficacia, es construirlo. Pero para construirlo, fíjate más en la intención de lo que estás haciendo. ¿Sí? En la intención. Eh, yo eh, tenía por aquí, no, que les quería contar, a ver, voy a buscarlo. Eh, está, eh, bueno, el otro día, en esto de la intención, yo decía en una conferencia, no, en una conferencia, no, en un Instagram, creo, sí, en un TikTok, decía que Pepe Mujica, el ex presidente del Uruguay, tenía razón cuando llamaba a la juventud a que si se tumban, párense de nuevo, que la felicidad no está sino en volverse a levantar cuantas veces te tumban. Bueno, tiene motivos personales para hablar de eso que sustentan su creencia, ¿no? Porque tuvo 5 años aislado en prisión. Independiente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con eso. Y en el TikTok hubo gente que decía, bueno, yo lo seguía, a mí me daba risa, pues, yo lo seguía hasta aquí, pero cuando ya nombró a Pepe Mujica, ya no me interesa. Imagínense el grado de profundidad que puede tener una persona que piense así. Entonces, si tú no piensas como yo, no te tengo que escuchar. Pues yo te tengo que escuchar con más razón, porque quizás en esa diferencia yo encuentre algo interesante que no he caído en cuenta. Entonces, cuando yo cito a algunas personas, no cito a esas personas porque yo me identifico con las personas, sino porque considero que esas personas tienen ciertas cosas que generan en mi respeto. En el caso de Pepe Mujica, por ejemplo, la coherencia que tuvo en muchas cosas. Pero el intento, decía él, hay que intentar. Pregúntate si lo intentas, si intentas las cosas que quieres, o escapas antes de que ocurran, o evitas, porque eres como un merengue, no soportas nada que te moleste. El otro punto, el cuarto punto, tiene que ver con la autoaceptación, ¿no? O sea, ya encontrarán por ahí videos míos donde hablo de esto en forma, pero quiero citar aquí básicamente que los sentimientos de seguridad son cuando tu yo real y tu yo ideal están cerquitas. Cuando tu yo ideal, lo que te gustaría ser, está por las nubes y tu yo real está arrastrándose como una amiba, pero vas a tener unos sentimientos de inseguridad terribles y tu autoaceptación no va a ser buena. Calibra tu yoes, calibra tu yoes para que tu individualidad se fortalezca. Quinto, yo les recomiendo tener un diario, llevar un diario. Llévenlo como quieran, pero les propongo un diario de experiencias cotidianas, ¿sí? Son experiencias significativas para lo que a uno le va pasando, porque la escritura es un lenguaje que queda estampado, son los pensamientos que quedan ahí arriba, fijos, y volver sobre eso es como volver a leerse uno mismo, volver a descubrir lo que yo pensaba. Ah, que eso es pasado. ¿Y qué tal que no pudiéramos soportar, es decir, vivir con cosas del pasado? El pasado no solo me enseña,
sino que es imposible que yo me proyecte un futuro si no sé de dónde arranqué, si no tengo mi historia personal, que es el otro punto que te voy a decir. El aquí y el ahora no es eliminar el pasado y el futuro, sino es moverse ahí pasando por el presente. El sexto punto es, traten de lentificarse a veces, de ser más lentos en el proceso de pensarse. No anden tan acelerados, anden más despacito para que ustedes puedan autoobservarse. Una persona que va muy rápido mentalmente o muy rápido en todo sentido, es hiperactiva, su nivel de autoobservación es de -1. Tengo que estar mentalmente procesando esa información. Entonces tiene que ver con que la curva no sea así, ¿de acuerdo? Sino que sea así. Tiene que haber algo estable, tiene que haber orden mental para que uno pueda autoobservarse. El otro punto, que es el punto 7, es lo que yo llamo ubícate en tu historia personal. Activa tu memoria autobiográfica. ¿De dónde carajo venís? ¿Quién es tu familia? ¿Qué es tu historia? ¿Tus abuelos qué hacían? ¿Tus padres qué hacían? ¿Tu bisabuelo qué hacía? ¿Viene de qué estilo de familia? Porque todo eso lo tenés adentro. Eso forma parte de tu individualidad. Tus ancestros están ahí todavía. Por eso cuando la gente confunde de mala manera el aquí y el ahora con ser como una vaca mirando encima de una manga o de un pasto el infinito y saca un gran mantra que es Mu, eso no es el aquí y el ahora. Eso es estupidez crónica. El aquí y el ahora es entender que yo tengo una historia, vengo de esa historia, arrastro cosas de esa historia y que eso está en mí. Porque puede que haya pasado, pero está en mi mente. Y en mi mente existe. Y esa información existe. Como si yo fuera un gran cuaderno, donde me puedo leer. El punto 8 es desarrollar los talentos naturales, ya me han escuchado hablar de esto. Para la individualidad es muy importante hacer esas cosas que ustedes pagarían por hacer, que realmente sienten pasión, entusiasmo, esas cosas que los mueven profundamente a existir y a llevar adelante muchas cosas que quizás nadie las entienda, pero ustedes sí la entienden y que para ustedes son importantes. El punto 9 tiene que ver con el control interno, que es la creencia de que yo puedo dirigir mi vida para donde yo quiero, porque si no tengo esa creencia no hay individualidad. Entonces necesito un motor que me empuje, un motor que no tiene nada que ver conmigo, es un motor fuera de borda, fuera de mí. Tengo velas, bueno, el viento me puede empujar, pero el viento también es una cosa de afuera. Hablo de autodirección, autodeterminación. Hablo de yo dirigir mi propia conducta. El punto 10, el punto 10 es que no tienes que desaparecer en la mayoría. No tienes que ser como la mayoría. No tienes que ser, no tienes que estar uniformado. Tienes que ser tú mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Defender la propia singularidad. Todas estas cosas que han ido conformando en vos una manera de ser, una personalidad, una estructura cognitiva, afectiva y conductual, estos repertorios que van configurando tu ser. Tú eres singular porque tienes todos esos elementos. Porque si no tienes todo esto que yo hablé hoy, y estamos hablando de autoestima, ¿a quién carajo vas a querer? Si sos un desorden total de información y de cosas. Uno tiene que tener un orden interior. Yo soy esto. Esto para mí es importante. Estos son mis esquemas, estos son mis
prejuicios, estos son mis juicios, estas son mis opiniones, esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. No puede haber, en resumidas cuentas, autoestima si no hay autoconocimiento. Entonces, antes de contestar algunas preguntas, no voy a contestar muchas porque, no, como me ven, no estoy muy bien, porque tengo una gripe terrible, pero no solo gripe, sino también un poco afectado los bronquios. Dice Nietzsche, el hombre que no quiere pertenecer a la masa únicamente necesita dejar de mostrarse acomodaticio consigo mismo, seguir su propia conciencia que le grita, sé tú mismo. No puedo tapar el sol con el dedo, tengo que ser yo. ¿Sí? Entonces, pueden encontrar parte de estas cosas, no todas, pero algunas, en el libro de la oveja negra, ¿no? En el libro Atrévete a ser o El coraje de ser quien eres, aunque no gustes. Pero hay otras cosas que no las van a encontrar ahí. Entonces, si fortalecen su individualidad, fortalecen su yo, y entonces va a ser mucho más fácil la autoestima. Mucho, mucho más fácil. Muy bien. Entonces voy a buscar algunas preguntas que hay aquí. Juan Pablo Pierola, de Bolivia. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo no traspasar esa línea delgada, casi invisible, entre la independencia sana y el egoísmo? Estimado Juan Pablo, vuelvo y te repito lo que dije ahora. A ver si tengo por aquí una definición de lo que es la individualidad. Déjame mirar aquí. Mira, cuando tú hablas de individualidad sana, ¿qué significa? Que no estás hablando de independencia sana, no estás hablando de individualismo, pero del individualismo irresponsable. Individualidad. Definición. Características particulares de la personalidad de un individuo o sujeto que le distingue singularmente de los demás. Pensar por ti mismo, bajo cualquier circunstancia, conocimiento personal, educada en la singularidad, respetar y luchar en contra de la idea del sometimiento. El individualismo es ser autónomo, que tengo autointerés, pero no es desconocer el autointerés del otro. Entonces, la clave de todo esto es la independencia sana es autointerés más interés de los demás, pero no por obligación, sino por convicción. Yo soy independiente, que me hago cargo de mí mismo. Me quiero. Quererme para quererte. Esa sería mi respuesta. Quererme para quererte. No es tan difícil porque lo expliqué. El egoísmo es que no me importa el bienestar de nadie. No tengo ningún interés por ayudar a nadie. El único interés que tengo es lo que cae sobre mí. Por eso busca, ahora métete a Google y pon individualismo filosófico. Y vas a ver que es preocuparse por uno mismo sin despreocuparse por los otros. Emma Miller, Chicago. ¿Cómo se puede fortalecer la individualidad y la autoestima en una persona? Bueno, todo lo que hablé hoy es para fortalecer la individualidad. Y la autoestima, tú tienes 4 elementos básicos para la autoestima, que es el autoconcepto, que es lo que piensas de ti mismo. No puedes insultarte ni maltratarte, cuidarte.
Dos, es la autoimagen, si te gustas o no te gustas, que no te dejes influenciar por los medios y por todos esos eslóganes de que la belleza es como si la belleza fuera salud, ¿no? Como si la delgadez fuera salud. La belleza es una actitud. Si tú te sientes linda, eres linda. El tercer elemento es el autorrefuerzo, es decir, es premiarte, cuidarte, pero premiarte en el sentido de que no solo de felicitarte cuando haces algo bien, porque no alcanza, porque puede que hagas algo mal, pero por eso no te tenés que criticar con un martillo en la mano, sino es ser compasivo con uno mismo, pero darte gusto. El cuarto es la autoeficacia, que tiene que ver con eh, saber qué tan capaz te sentís de poder alcanzar tu meta, qué tanta confianza tienes, ¿sí? Y esa autoeficacia se logra ensayándola y sacando callos, ¿sí? Y te recomiendo, si quieres, esos dos libros. Uno se llama Enamórate de ti, que te explica claramente qué es la autoestima y cómo funciona y cómo se fortalece. Y la individualidad, que es parte de lo que he hablado hoy, pero también, no todo, porque toda la primera parte es inédita. Eh, repito en el libro, Atrévete a ser quien eres, aunque no gustes. Martina Burgos, San Juan, Puerto Rico. El entorno social y cultural influye en la formación de la individualidad de una persona. Por supuesto, eh, tú eres un manojo, cuando naces eres un manojo de emociones y algunos comportamientos. Y después empezás a desarrollar el aprendizaje. Y a través del aprendizaje, primero con tus familiares, con tus padres, tus hermanos, con tus cuidadores, y después el aprendizaje social, que es con tus amigos, con tus otros niños, otras niñas, después el aprendizaje a través de los medios de comunicación, y ahí te vas metiendo en la sociedad. Eso es lo que moldea tu individualidad. Pero llega un momento en tu crecimiento que tú ya puedes decidir, ¿no? Un niñito de 5 años le queda muy difícil seleccionar la información, pero a un grandote de 18 sí. Es decir, ya llega un momento en que tú empiezas a elegir qué vas a considerar como que vale la pena y qué no. Entonces ahí empieza un trabajo de autoaprendizaje, de autoevolución. Ya no es que el elemento externo solamente influye sobre ti, sino tú, lo que tú pienses de ti mismo y lo que tú hagas con tu vida. ¿Sí? La cultura, obviamente, pero ¿qué es la cultura si la cultura no es la mente? La mente es la cultura. Krishnamurti tenía razón. Todo lo que vemos en la cultura ha sido creado por la mente. Influye en tu individualidad, por supuesto, ¿sí? Y en la formación también. Pero a partir de determinado tiempo ya es autoformación, ¿sí? Es una coevolución, lo externo y lo interno. Y siempre vamos a estar nosotros en ese enredo, como decía Fromm, venimos de la naturaleza, pero entramos al mundo, social, hay una parte nuestra que sigue en la naturaleza, otra parte que sigue en lo social, y a veces nos olvidamos de que tenemos una parte animal muy fuerte y tenemos una parte cultural muy fuerte. Por eso es que te pueden vender de todo. Por eso los algoritmos, porque eres susceptible a lo externo. Por eso la gente cae en el consumismo y en muchas otras cosas. Pero tú puedes decidir, ¿no? Tú tienes tu capacidad de decidir. Hugo Morales, de Madrid. ¿Existe algún riesgo en ser demasiado individualista y aislarse de los demás? Claro, existe. Pero el narcisista, no se vuelve narcisista el que quiere, sino el que puede, ¿no? O sea, narcisista es una persona que es egocéntrica, que solamente me escucho a mí mismo y que lo que me dicen los demás me importa un rábano. Creo que el mundo gira a mi alrededor. Eso llevado al grado máximo en filosofía se llama solipsismo. Solamente existo yo. El narcisista
que sería ese individualismo malo, es también ególatra, es decir, se rinde pleitesía a sí mismo. Y también es egoísta, es decir, le interesa estar bien él, aunque estén mal los otros, aunque les tenga que pasar por encima de la cabeza a los otros. Preocuparte por ti mismo, como dije ahora, es normal. Si no te preocupas por ti mismo, eres un dejado, eres una persona que está al borde de una depresión quizás. No es normal no preocuparse por uno mismo. Entonces, coincides con la pregunta que hacían por allá también, el individualismo sano. Ser demasiado individualista te puede llevar a un individualismo irresponsable o salvaje. Pero yo no diría demasiado, porque no es solo cuantitativo, también es cualitativo, ¿no? Te digo lo mismo que le dije a la otra persona. Entra, busca en los manuales, en lo que encuentres por ahí. ¿Qué es el individualismo filosófico? Y cuando separas el individualismo filosófico del individualismo cotidiano salvaje, tenés el punto exacto. ¿Sí? Autointerés e interés. Si hay riesgo, sí, hay riesgo. Estamos en un universo, en un movimiento de la vida donde todo genera riesgo, incertidumbre y un montón de cosas. Pero si tú no tienes un grado de individualidad, no puedes cuidar de ti mismo. La autoconservación es eso. ¿A quién cara? Porque ya está de moda, ¿no? Entonces la gente dice eso. Pero ¿a quién se le ocurrió que uno por desarrollar su propia autoconservación se va a olvidar de la conservación de los demás, de la subsistencia de los demás? Si ocurre, soy egoísta. Los estoicos hablaban de la autoconservación, del individualismo y lo defendían del autogobierno, pero también defendían la idea de que mi autoconservación no puede existir si los otros también no tienen autoconservación. Porque si desaparecen los otros, yo desaparezco. Por ahí va, por ahí va, estimado Hugo, para que lo pienses. Voy a contestar la última porque estoy muy cogido. Buenos Aires, Gonzalo. ¿Cómo se puede equilibrar la necesidad de ser uno mismo con la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo? También es muy similar, ¿no? Aquí aparece el tema del trabajo en equipo y el de la cooperación. Cooperar, a ver, pensemos esto. Si yo te dijera, las parejas que se aman están sindicalizadas, no están fusionadas. Uso la palabra sindicalizada a propósito. ¿Qué es estar sindicalizado con alguien o con un grupo de gente? Es que todos vamos para un mismo fin. Y vos seguís a tu ritmo, yo sigo a mi ritmo, vos con tu estilo, con tu estilo. Tenemos cosas comunes, pero tenemos cosas individuales. ¿Sí? Pero no es estar fusionado. Cooperar es trabajar con. El trabajo en equipo es importante, pero yo lo critico muchas veces. Y pongo ejemplos. En el libro de la oveja negra pongo ejemplos, porque yo hubo una época en que trabajé en una agencia de publicidad. Entonces, en esa agencia de publicidad nos reuníamos por la mañana y lo que hacíamos era un brainstorming, es cierto, una lluvia de ideas y tratábamos de ver. Muy bien. En ese grupo había un muchacho que cuando estaba en el grupo no era creativo, no le funcionaba. Entonces habló con el jefe y el jefe le dio permiso para que no estuviera ahí. Cuando nosotros estábamos ahí, uno veía los pies que salían de su escritorio, estaba acostado en el piso y hacía un montón de cosas raras. Era el más creativo de todos. No quiero decir con esto que el trabajo en equipo no funcione, que el cooperativismo, pero ¿por qué no, en vez de decir individualismo versus cooperativismo, culturas cooperativas, culturas individualistas, ¿por qué no decimos culturas solidarias versus culturas donde hay autonomía? ¿Se privilegia la autonomía o se privilegia la solidaridad? Pero pueden estar las dos juntas. Cuando tú estudias
y ves que Japón, China y todos estos países más cooperativos ocurren, eh, ocurre esto de estar juntos, tú ves que hay mucha individualidad también, y donde los países como Estados Unidos, donde la autonomía y todo esto está, también hay cooperativismo. Lipovetsky, el sociólogo, lo muestra claramente cuando habla de individualismo responsable e individualismo responsable. La gente se sigue preocupando por las otras personas. Entonces quizá la palabra correcta para mí no sea autonomía, sino, perdón, no sea individualismo, sino sería más individualidad o sería más autonomía. ¿Sí? Entonces este muchacho rendía más. Yo cuando trabajaba en equipo me pasaba algo parecido. Entonces yo le dije al jefe, yo quiero hacer lo mismo que ese muchacho. Yo creo que yo genero más ideas si estoy solo o haciendo locuras. Bueno, tipo, ya, entonces yo tenía un espacio ahí, entonces yo caminaba, me tiraba al piso, me sentaba, hacía con las manos así, así, hacía cualquier cosa. Eh, bueno, el primer día que hice eso, salió la idea mía para la venta de un juguete. Hay gente que funciona más en grupo, hay gente que funciona más solo. No por el tipo de trabajo necesariamente, sino por su variable de personalidad. Una persona introvertida rinde más sola que en grupo. Una persona extrovertida rinde más en grupo. Es la tendencia, ¿no? La tendencia. Pero fíjense en cómo estamos. De las preguntas que recibimos, 3 iban por el mismo lado. Cuidado, que no nos vayamos a pasar con individualidad. ¿Qué pasa con los otros? Pero ¿por qué no nos preguntamos al revés? ¿También? No, suele pasar lo mismo. Porque como le tenemos, sí, claro, como en la posmodernidad se privilegia el narcisismo, confundimos narcisismo con individualidad. ¿Por qué la gente no pregunta, óigame, de preocuparme tanto por los otros, ¿no será que me olvido de preocuparme por mí? Es tan válida una pregunta como la otra. ¿Sí? Mucho individual, sacrifico lo cooperativo, pero también puedo decir, mucho cooperativo, sacrifico lo individual. Ahora, cuando uno se pone a pensar, tal como dicen algunos filósofos españoles, eh, no voy a dar nombres, pero sobre todo la gente que estudia los griegos, uno que descubre que casi todo pasa a la larga por el individuo. ¿Sí? Hay cosas que son cooperativas, obviamente, faltaría más. Hay cosas que son de solidaridad, faltaría más. El altruismo, faltaría más. Pero yo también tengo que estar ahí. Yo tengo que estar con mi perfil ahí. Tengo que estar con mi identificación ahí. Y tengo que estar con la capacidad de discernir cuáles son los límites a partir de los cuales violan mis derechos. Y cuáles son los límites a partir de los cuales yo violo los derechos de los demás. Bueno, muchas gracias. Disculpen el tono de voz y, y esto. Espero verlos entonces en la próxima conferencia que vamos a hablar de emociones. Chao.